Como alguien que ha dedicado gran parte de sus 42 años a la física, debo confesar que albergaba una concepción errónea significativa. Creía firmemente que cada objeto seguía una única trayectoria a través del espacio, un camino singular. Sin embargo, en este video te mostraré que esta noción es incorrecta. La realidad es que todo está constantemente explorando simultáneamente todas las sendas factibles. Comencemos con un sencillo experimento mental. Imagina estar en la playa y de repente observar a un amigo luchando contra la corriente en el agua. Tu instinto es socorrerlo lo más rápido posible. Entonces, ¿qué ruta deberías tomar? El camino más directo es una línea recta hacia él. Pero, aunque es la distancia más corta, implica una mayor porción de nado, donde eres más lento. Alternativamente, podrías correr a lo largo de la playa para reducir al mínimo la distancia que debes nadar. No obstante, esta opción extiende la distancia total a recorrer innecesariamente. Resulta que la trayectoria óptima se encuentra en un punto intermedio, dependiendo precisamente de tus velocidades de carrera y natación. Quizá reconozcas esta relación matemática, ya que es la misma ley que describe cómo la luz se refracta al pasar de un medio a otro. La luz, también, elige el camino más rápido entre dos puntos. Lo curioso radica en que, como humanos, podemos anticipar nuestro destino y calcular la ruta más veloz. Pero, ¿cómo sabe la luz qué camino tomar para minimizar su tiempo de viaje? Aquí es donde mi antigua creencia se desmorona. Al proyectar un rayo láser, la luz parece viajar en una sola dirección. Al lanzar una pelota, esta sigue un arco aparentemente único. Antes habría afirmado que no había nada extraño en esto. La luz emana de un punto A en una dirección específica, y al poco tiempo encuentra un nuevo medio. Debido a las interacciones locales con este medio, su dirección cambia, llegando finalmente al punto B. Si posteriormente se determinara que, de todas las posibles rutas, la luz tomó la que requirió el menor tiempo, no lo interpretaría como una optimización consciente, sino simplemente como la consecuencia natural de que la luz obedece reglas locales. Sin embargo, hoy te demostraré que la luz no se limita a un único camino inicial. En cambio, explora genuinamente cada trayectoria posible. Y esta misma verdad se aplica a electrones, protones y, en general, a todas las partículas que componen el reino cuántico. Por lo tanto, la percepción de que los objetos siguen trayectorias bien definidas y singulares constituye, en cierto modo, la ilusión más convincente jamás ideada por la naturaleza. La clave para entender este fenómeno reside en una magnitud física conocida como acción. Radiación del cuerpo negro. El inicio de una revolución. En un video anterior, exploramos cómo un científico poco conocido, Maupertuis, propuso de manera ad hoc la existencia de una cantidad llamada acción, definida como el producto de la masa, la velocidad y la distancia. Su postulado era que todo en la naturaleza sigue invariablemente el camino que minimiza esta acción. Posteriormente, Hamilton demostró que esta acción es matemáticamente equivalente a la integral en el tiempo de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial de un sistema. La acción resultó ser una herramienta valiosa, ofreciendo una perspectiva alternativa para resolver problemas físicos, especialmente en situaciones donde las leyes de Newton se volvían engorrosas. No obstante, fue alrededor del cambio de siglo, con el amanecer del siglo XX, cuando la acción emergió como un concepto central en una revolución científica de proporciones colosales, el nacimiento de la mecánica cuántica. El punto de partida de esta revolución se puede rastrear hasta la implementación de la iluminación eléctrica en Alemania. Retrocedamos mentalmente a la década de 1890. La electricidad se estaba volviendo cada vez más accesible, al menos en los centros urbanos, y las bombillas eran una novedad, literalmente la sensación del momento.
Alemania se propuso reemplazar sus farolas de gas por bombillas eléctricas, lo que planteó una pregunta fundamental: ¿cómo maximizar la luz visible emitida por un filamento incandescente? Científicos del Instituto de Investigación Alemán PTR se dedicaron a estudiar la cantidad de luz emitida por diversos materiales en función de su temperatura. A bajas temperaturas, cada material exhibía un espectro de emisión característico predominantemente en la región infrarroja. Sin embargo, al superar los 500 grados centígrados aproximadamente, todos los materiales comenzaban a emitir luz de una manera sorprendentemente similar, con una distribución espectral casi idéntica. A medida que la temperatura del objeto aumentaba, se emitía más energía en todas las longitudes de onda, y el pico de la distribución se desplazaba hacia longitudes de onda más cortas, es decir, hacia el azul del espectro visible. A pesar de estas observaciones detalladas, la comprensión teórica de este fenómeno seguía siendo esquiva. El siguiente paso lógico era desarrollar un modelo teórico que no solo explicara las observaciones, sino que también permitiera la optimización del diseño de los productos de iluminación. Los investigadores comenzaron imaginando el objeto más simple posible, un absorbente perfecto de toda la luz incidente que además emitiría radiación basándose únicamente en su temperatura. Este ejercicio mental los llevó al concepto de un pequeño orificio practicado en una cavidad dentro de un cubo metálico. Este orificio constituye un cuerpo negro ideal, ya que cualquier radiación que incida sobre él penetrará en la cavidad, rebotará innumerables veces en sus paredes internas y finalmente será absorbida por completo. Paradójicamente, esta propiedad lo convierte también en un emisor perfecto. Cualquier radiación generada dentro del cubo tiene la misma probabilidad de escapar a través del orificio, sin impedimento alguno. Los teóricos razonaron que los electrones presentes en las paredes del cubo vibrarían aleatoriamente debido a su energía térmica, generando ondas electromagnéticas. Estas ondas, al propagarse dentro de la cavidad, se reflejarían en las paredes. Cuando dos ondas de la misma frecuencia viajan en direcciones opuestas, pueden interferir entre sí, creando regiones donde la amplitud de la onda se anula, los nodos, y regiones donde la amplitud se maximiza, los antinodos. Estas ondas, que parecen estacionarias debido a la superposición de ondas viajeras en direcciones opuestas, son conocidas como ondas estacionarias. Dentro de la cavidad, después de un tiempo suficiente y múltiples reflexiones, solo sobreviven estos modos de vibración estacionarios, emergiendo un cierto orden del aparente caos inicial. En dos dimensiones, las ondas estacionarias adoptan patrones característicos. Al considerar longitudes de onda más cortas, o frecuencias más altas, es posible acomodar un número cada vez mayor de modos vibracionales distintos dentro de la cavidad. Extrapolando a 3 dimensiones, el número total de estos modos estacionarios resulta ser proporcional al cubo de la frecuencia, o inversamente proporcional al cubo de la longitud de onda. La expectativa basada en la física clásica era que la densidad de estos modos aumentaría indefinidamente a medida que la longitud de onda disminuyera. Esta línea de razonamiento condujo directamente a la ley de Rayleigh-Jeans, que, si bien concordaba razonablemente bien con los datos experimentales en el rango de longitudes de onda largas, divergía catastróficamente en el extremo de longitudes de onda cortas. De hecho, la ley predecía que a las longitudes de onda más pequeñas se emitiría una cantidad infinita de energía. Un resultado absurdo que pronto se conoció como la catástrofe del ultravioleta. Max Planck y la resolución de la catástrofe ultravioleta. La persona que finalmente desentrañó este enigma fue Max Planck. Curiosamente, Planck casi no se dedicó a la física, ya que a los 16 años consultó a su profesor sobre la posibilidad de una carrera en este campo, recibiendo como respuesta que haría mejor en buscar otra área de estudio, dado que la física era esencialmente una ciencia completa, con solo unos pocos detalles menores por resolver. Afortunadamente para la física moderna, Planck no siguió este consejo. Para 1897 ya era profesor, y durante los 3 años siguientes luchó intensamente por encontrar una explicación teórica a la radiación del cuerpo negro. Probó diversos enfoques, pero ninguno lograba reconciliar la teoría con los resultados experimentales.
En sus propias palabras, llegó a estar dispuesto a sacrificar todas sus convicciones previas sobre las leyes físicas. Fue entonces que, en un acto de desesperación, hizo una suposición radical que nadie había considerado hasta entonces. Según la física clásica, la energía de una onda electromagnética dependía exclusivamente de su amplitud, y no de su longitud de onda o frecuencia. Además, esta energía podía tomar cualquier valor continuo arbitrariamente pequeño. Esto implicaba que cualquier átomo podría emitir luz de cualquier longitud de onda con una cantidad infinitesimal de energía. Sin embargo, Planck introdujo una restricción audaz. Postuló que la energía de la radiación solo podía emitirse o absorberse en cantidades discretas, múltiplos enteros de una unidad fundamental a la que llamó cuanto. Adicionalmente, propuso que la energía de este cuanto era directamente proporcional a la frecuencia de la radiación mediante la relación E igual a hf, donde h es una constante fundamental, ahora conocida como la constante de Planck. Consideremos las implicaciones de esta hipótesis para la radiación emitida por un cuerpo negro a una temperatura dada. Los átomos en las paredes de la cavidad poseen una distribución de energías térmicas. Algunos tienen poca energía, unos pocos tienen mucha, y la mayoría se encuentran en un rango intermedio. Para la radiación de longitud de onda larga y baja frecuencia, la energía hf de un cuanto es pequeña, lo que significa que prácticamente todos los átomos tienen suficiente energía para emitir cuantos de esta radiación de baja frecuencia. En este régimen, la predicción de Planck coincide bien con la ley de Rayleigh-Jeans. Sin embargo, para longitudes de onda más cortas y frecuencias más altas, la energía de un cuanto se incrementa. Ahora, no todos los átomos poseen la energía suficiente para emitir un solo cuanto de esta radiación de alta frecuencia. Esta es la razón por la que el experimento se desvía de la predicción clásica en este extremo del espectro. La intensidad de la radiación alcanza un pico y luego comienza a decrecer, ya que cada vez menos átomos tienen la energía necesaria para emitir un cuanto de esa frecuencia. Finalmente, se llega a un punto donde ningún átomo tiene suficiente energía para emitir siquiera un cuanto, lo que fuerza al espectro a caer a cero. Con esta revolucionaria hipótesis, Planck derivó una nueva fórmula para el espectro de radiación del cuerpo negro. Su siguiente tarea fue ajustar el valor del parámetro h para que su fórmula se ajustara perfectamente a los datos experimentales disponibles. Al hacerlo, obtuvo una concordancia asombrosa, resolviendo de manera elegante la catástrofe del ultravioleta. El cuanto de acción. Una nueva perspectiva. A pesar de su éxito empírico, Planck se sintió profundamente perturbado por su propia fórmula. Para él, no era más que un truco matemático, desprovisto de una comprensión física fundamental. No tenía ni idea de por qué funcionaba. Era puramente formal. Y lo más inquietante era la introducción de una nueva constante física, h, sin una justificación teórica clara. En sus propias palabras, sentía que una interpretación teórica debía encontrarse a cualquier costo, sin importar cuán elevado fuera. A partir de ese momento, dedicó sus esfuerzos a encontrar dicha interpretación. Reflexionó posteriormente que, tras semanas del trabajo más extenuante de su vida, la luz llegó a la oscuridad y una nueva perspectiva inesperada se abrió ante mí. Planck introdujo lo que hoy conocemos como la constante de Planck, h, que tiene las unidades de acción. De hecho, Planck llegó a proponer que cualquier cambio fundamental que ocurriera en la naturaleza estaría cuantificado en múltiplos enteros de este cuanto fundamental de acción. Es asombroso cómo este avance, que marcó el inicio de la teoría cuántica, introduce la acción como concepto primordial, por encima incluso de la energía o la fuerza. Esto ya nos da una pista sobre su importancia subyacente. Inicialmente, el concepto del cuanto de acción pasó relativamente desapercibido. Esto cambió radicalmente con la aparición en escena de un joven empleado de la Oficina de Patentes de Berna, de tan solo 26 años. En 1905, Albert Einstein postuló que la teoría de Planck no era simplemente un artificio matemático, sino que revelaba una propiedad fundamental de la luz, su naturaleza corpuscular.
Einstein afirmó que la luz estaba compuesta por paquetes discretos de energía, a los que llamó fotones, cada uno con una energía proporcional a su frecuencia, dada por hf. Einstein utilizó esta idea revolucionaria para proporcionar una explicación convincente del efecto fotoeléctrico, el fenómeno por el cual la luz incidente sobre una superficie metálica puede liberar electrones, pero solo si la frecuencia de la luz supera un cierto umbral. Si la frecuencia es demasiado baja, no se emiten electrones, independientemente de la intensidad de la luz. La noción de cuantización comenzó a extenderse a otros ámbitos de la física. 8 años después, Niels Bohr se enfrentaba al enigma de la estabilidad atómica. ¿Cómo podía un átomo, compuesto por un núcleo cargado positivamente, alrededor del cual orbitaban electrones cargados negativamente, ser estable? Según la electrodinámica clásica, los electrones en órbita deberían irradiar energía continuamente, perdiendo velocidad y espiraleando inevitablemente hacia el núcleo en una fracción de segundo. Bohr intuyó que algo fundamentalmente discreto estaba operando en el mundo atómico. Una lección ambigua pero crucial, que emergía del nuevo concepto del cuanto de acción. Bohr se percató de que un electrón orbitando un núcleo posee momento angular, una cantidad física que es el producto de su masa, su velocidad y el radio de su órbita. Sorprendentemente, el momento angular tiene las mismas unidades que la acción. Así que Bohr tomó una decisión audaz y aparentemente sin una justificación sólida en ese momento, cuantizar el momento angular orbital. Postuló que el momento angular de un electrón en un átomo solo podía tomar valores discretos, múltiplos enteros de la constante de Planck dividida por 2pi, una cantidad que hoy conocemos como h². Esta hipótesis parecía surgir de la nada, sin una razón física subyacente evidente para que el momento angular estuviera cuantizado. Sin embargo, al imponer esta condición, Bohr logró calcular correctamente los niveles de energía del átomo de hidrógeno. Su modelo prescribía que cuando un electrón salta de una órbita de mayor energía a una de menor energía, la diferencia de energía se emite en forma de un fotón de una frecuencia y, por lo tanto, color específica, reproduciendo con asombrosa precisión el espectro de emisión del hidrógeno, que había sido medido experimentalmente. Este éxito fue un espaldarazo significativo para la naciente teoría cuántica, sugiriendo que la cuantización de cantidades físicas con unidades de acción era un principio fundamental, aunque su origen aún no se comprendiera completamente. 11 años después se encontraría una justificación más profunda. La hipótesis de de Broglie, la dualidad onda-partícula de la materia. Para su doctorado, Louis de Broglie se encontraba inmerso en la contemplación de los recientes y desconcertantes descubrimientos de la física cuántica. Su gran intuición fue que si la luz podía manifestarse tanto como una onda electromagnética como un corpúsculo, el fotón, entonces quizás las partículas de materia también podrían exhibir una naturaleza ondulatoria. De Broglie propuso que absolutamente todo en el universo, electrones, balones de básquetbol, seres humanos, poseía una longitud de onda asociada a su movimiento. Definió esta longitud de onda de manera análoga a la luz, como la constante de Planck dividida por el momento lineal de la partícula, su masa multiplicada por su velocidad. Lambda es igual a h entre p y h entre mv. Ahora bien, si un electrón era también una onda, la única manera en que podía permanecer confinado y ligado al núcleo de un átomo era existiendo como una onda estacionaria. Esto imponía una condición crucial. Un número entero de longitudes de onda del electrón debía encajar exactamente en la circunferencia de su órbita. Podría haber una longitud de onda completa, o 2, o 3, y así sucesivamente. Matemáticamente, esto se expresaba como que la circunferencia de la órbita, 2πr, debía ser igual a un múltiplo entero de la longitud de onda del electrón. 2πr es igual a n lambda. Al sustituir en esta ecuación la expresión de Broglie para la longitud de onda, lambda es igual a h entre mv, obtenemos 2πr es igual a nh entre mv. Reordenando los términos de la ecuación, llegamos a mvr es igual a nh entre 2pi. Pero mvr no es otra cosa que el momento angular orbital del electrón. Por lo tanto, la condición impuesta por la naturaleza ondulatoria del electrón
reproduce precisamente la condición de cuantización del momento angular postulada ad hoc por Bohr. Sin embargo, ahora teníamos una razón física fundamental para esta cuantización. Los electrones son ondas y para estar ligados a un átomo deben existir como ondas estacionarias, un fenómeno que requiere interferencia constructiva para mantener una órbita estable. Esta fue una idea brillante, suficiente para una tesis doctoral sobresaliente. Esta naturaleza ondulatoria de los objetos cuánticos implicaba que ya no podían considerarse siguiendo una única trayectoria definida en el espacio. En cambio, su propia naturaleza ondulatoria les obligaba a explorar simultáneamente todos los caminos posibles para propagarse. El experimento de la doble rendija, la realidad de múltiples caminos. Ahora, he reflexionado y enseñado el experimento de la doble rendija cientos de veces sin haber internalizado completamente esta profunda implicación. En mi mente, al abordar este experimento, tendía a pensar: bien, el haz de partículas no es perfectamente colimado, por lo que naturalmente algunas partículas atravesarán una rendija y otras la otra, ya que están muy próximas entre sí. Sin embargo, una anécdota sobre un profesor explicando este experimento me proporcionó una claridad asombrosa. El profesor comenzó describiendo la configuración experimental. Electrones son disparados uno a la vez hacia una barrera opaca que contiene dos rendijas estrechas y paralelas. Detrás de esta barrera se encuentra una pantalla de detección. Dado que no podemos determinar con certeza a través de cuál de las dos rendijas pasó cada electrón individual, la mecánica cuántica nos dice que, en cierto sentido, cada electrón debe considerarse pasando a través de ambas rendijas simultáneamente. Para calcular la probabilidad de encontrar un electrón en un punto específico de la pantalla, debemos sumar las amplitudes de probabilidad de la onda asociada al electrón, que pasa por una rendija, con la amplitud de probabilidad de la onda asociada al electrón que pasa por la otra, y luego elevar al cuadrado el resultado. Esta suma de amplitudes tiene en cuenta la posibilidad de interferencia entre las dos ondas, lo que conduce a un patrón de intensidad característico en la pantalla de detección, con regiones de alta probabilidad, franjas brillantes, y baja probabilidad, franjas oscuras, un fenómeno puramente ondulatorio. Fue entonces cuando un estudiante levantó la mano y preguntó: ¿y qué pasaría si agregamos una tercera rendija? El profesor respondió que simplemente se sumarían las amplitudes de las ondas que pasan por cada una de las tres rendijas para calcular la probabilidad resultante. El profesor intentó continuar, pero el mismo estudiante interrumpió nuevamente. ¿Y si agregamos una cuarta y una quinta rendija? El profesor, visiblemente perdiendo la paciencia, replicó: creo que está claro para toda la clase que simplemente se suman las amplitudes provenientes de todas las rendijas. Lo mismo se aplica para 6, 7, etc. Pero el osado estudiante, aprovechando su momento, insistió: ¿y si hacemos infinitas rendijas de modo que la barrera desaparezca? Y luego añadimos una segunda pantalla con infinitas rendijas y una tercera y una cuarta. El punto del estudiante era cristalino. Incluso cuando no estamos realizando un experimento de doble rendija, cuando simplemente tenemos luz o partículas propagándose por el espacio vacío, deben estar explorando todos los caminos posibles. Esto se debe a que, matemáticamente, la propagación en el espacio libre puede considerarse como el límite de un experimento con infinitas pantallas, cada una con infinitas rendijas. Para calcular la probabilidad de que una partícula vaya de un punto a otro, tendríamos que sumar las amplitudes correspondientes a cada uno de esos infinitos rendijas, es decir, a cada uno de los infinitos caminos posibles. Así es como funciona la mecánica cuántica. Cuenta la leyenda que aquel estudiante era Richard Feynman. Si bien la anécdota específica puede ser apócrifa, la lógica subyacente es impecable. Si aceptamos la conclusión del experimento de la doble rendija, que cuando no podemos determinar por cuál de las rendijas pasó una partícula, debemos considerar que pasó por ambas. Entonces, por la misma lógica, cada vez que una partícula se desplaza de un lugar a otro, debemos considerar absolutamente todos los caminos posibles que podría tomar para llegar allí.
incluyendo caminos que superan la velocidad de la luz en el vacío, caminos que retroceden en el tiempo e incluso caminos que se desvían hasta el otro lado de la luna y regresan. En este punto, uno podría objetar: seguramente no debo considerar un camino que va hasta el Sol y regresa. Debe haber restricciones locales, ¿no es así? La matemática parece no imponerlas directamente. Podemos apreciarlo incluso en el experimento de la doble rendija. Si hablamos de luz para evitar complicaciones con la velocidad finita, al afirmar que la onda que pasa por una rendija interfiere con la onda que pasa por la otra, y dado que las distancias recorridas pueden ser diferentes, es evidente que las ondas deben propagarse con la velocidad de la luz a lo largo de cada camino individual. Por lo tanto, al considerar todos los caminos posibles, implícitamente estamos considerando caminos de diferentes longitudes y por lo tanto, si la velocidad es constante, la de la luz en el vacío, caminos que tardan diferentes tiempos en ser recorridos. La formulación de la mecánica cuántica propuesta por Feynman sugiere que cualquier cosa que se desplaza de un lugar a otro está conectada a través de todas las formas posibles. De alguna manera, esto evoca la naturaleza de Internet, que nos conecta con cualquier información, en cualquier lugar y en cualquier momento. Al menos en teoría, ya que en la práctica existen barreras artificiales como los bloqueos geográficos y las restricciones de país que limitan el acceso a ciertas partes de la red. Afortunadamente, contamos con el patrocinador de hoy, NordVPN, que puede ayudarnos a superar estas barreras digitales. Simplemente conectándonos a uno de sus miles de servidores ubicados en todo el mundo, por ejemplo, uno en los Estados Unidos, nuestra conexión parecerá originarse desde allí, permitiéndonos acceder a contenido que de otro modo estaría restringido en nuestra ubicación actual, en Mogi das Cruzes, Brasil, en este momento. El equipo y yo viajamos con frecuencia para la producción de estos videos, y el uso de una VPN se ha convertido en una herramienta indispensable. Nos permite acceder a los sitios de noticias y a los artículos de investigación que necesitamos, sin importar en qué parte del mundo nos encontremos. Y a nivel personal, también valoro mucho que NordVPN me permita mantenerme al tanto del desempeño de los Canucks en Canadá, aunque en este momento no estén teniendo una temporada muy exitosa. Quizás el próximo año tengan una mejor oportunidad de ganar la Copa. Si deseas probar NordVPN por ti mismo, puedes registrarte en nordvpn.com/Veritasium. Haz clic en el enlace que encontrarás en la descripción de este video o escanea el código QR que aparece en pantalla. Al hacerlo, obtendrás un descuento significativo en un plan de 2 años, además de 4 meses adicionales de servicio completamente gratis. Es la mejor oferta disponible y también viene con una garantía de devolución de dinero de 30 días. Así que dirígate a nordvpn.com/Veritasium para probarlo sin ningún riesgo. Quiero agradecer sinceramente a NordVPN por patrocinar esta sección del video. Y ahora, volvamos a la asombrosa y contraintuitiva formulación de la mecánica cuántica propuesta por Richard Feynman. La formulación de Feynman de la mecánica cuántica, sumando todas las historias posibles. Según la perspectiva de Feynman, cada vez que una partícula, ya sea un electrón, un fotón o incluso un objeto macroscópico, se traslada de un punto inicial a un punto final, existe una cierta probabilidad de que tome absolutamente cualquier trayectoria imaginable entre esos dos puntos. Por más descabellado que esto pueda sonar a primera instancia, Feynman demostró que para calcular correctamente la probabilidad de que la partícula llegue al punto final, necesitamos incluir en nuestros cálculos todas y cada una de estas trayectorias posibles, y lo más sorprendente es que cada trayectoria contribuye con el mismo peso a la probabilidad total. Entonces, ¿por qué no observamos todos estos caminos extraños y sinuosos en el mundo que nos rodea? La respuesta radica en el siguiente paso del cálculo. Necesitamos sumar las amplitudes de probabilidad asociadas a cada uno de estos caminos. Para simplificar la explicación, imaginemos un escenario donde solo existen 3 caminos posibles entre un punto de partida y un punto de llegada. El procedimiento de Feynman nos dice que debemos hacer lo siguiente. Para cada camino, imaginamos que la onda asociada a la partícula comienza a propagarse a lo largo de él. En el instante en que la partícula inicia su viaje, ponemos en marcha un cronómetro imaginario. Este cronómetro no mide el tiempo de viaje en sí, sino algo llamado fase.
A medida que la onda de la partícula avanza por el camino, esta fase comienza a acumularse, haciendo que un vector imaginario asociado a la onda gire en un círculo a una velocidad constante. Cuando la onda de la partícula finalmente alcanza el punto de destino, detenemos el cronómetro. La posición final de este vector rotatorio, su dirección, representa la fase final de la onda para ese camino específico. Repetimos este proceso para los otros dos caminos posibles, obteniendo un vector final con una magnitud y una dirección, es decir, una fase para cada uno de ellos. El siguiente paso crucial es sumar estos tres vectores como si fueran flechas. El vector resultante de esta suma tendrá una cierta magnitud y una cierta dirección. Finalmente, la probabilidad de que la partícula haya tomado alguna de estas tres trayectorias para ir del punto 1 al punto 2 es proporcional al cuadrado de la magnitud del vector resultante. En el caso del primer ejemplo que se muestra, donde los tres vectores finales apuntan en direcciones muy diferentes, al sumarlos, obtenemos un vector resultante de magnitud pequeña. Esto implica que la probabilidad de que la partícula haya tomado cualquiera de esas tres trayectorias específicas para ir del punto 1 al punto 2 es también pequeña. Comparemos esto con un segundo ejemplo, donde consideramos otras tres posibles trayectorias entre los mismos puntos. En este caso, supongamos que los tres vectores finales que obtenemos al detener el cronómetro de fase para cada camino apuntan aproximadamente en la misma dirección. Al sumar estos tres vectores, el vector resultante tendrá una magnitud significativamente mayor que en el caso anterior. Esto es fundamental. Cuanto mayor sea la magnitud del vector resultante, mayor será la probabilidad de que ese evento, la partícula viajando de 1 a 2 a través de esas trayectorias específicas, ocurra. Es importante enfatizar que el cronómetro imaginario que estamos utilizando no está midiendo el tiempo de viaje real de la partícula. En cambio, está acumulando algo llamado fase. Al igual que en el experimento de la doble rendija, cuando una onda sigue un camino diferente del punto 1 al punto 2, llegará al punto final con una fase diferente. Y esta fase es precisamente lo que determina la amplitud de la onda en ese punto. Matemáticamente podemos representar la amplitud de nuestra aguja del cronómetro como el número complejo E y φ, donde φ representa la fase. A medida que la onda de la partícula se propaga a lo largo de un camino, su fase se incrementa continuamente, haciendo que el vector E y φ gire en el plano complejo. La gran pregunta entonces es, ¿cuánto cambia la fase para cada camino posible? Para responder a esta pregunta, imaginemos que dividimos cada trayectoria en muchísimos segmentos infinitesimalmente pequeños, cada uno de ellos tan corto que puede considerarse prácticamente recto. En cada uno de estos diminutos segmentos, la onda de la partícula recorre una distancia delta x durante un intervalo de tiempo delta t, y el incremento en la fase durante ese pequeño segmento es fácil de calcular. Depende del momento lineal y, por lo tanto, del comprimento de onda de de Broglie y de la energía, y por lo tanto de la frecuencia de la onda asociada a la partícula. Para encontrar el cambio total de fase a lo largo de toda la trayectoria, simplemente sumamos todos los pequeños incrementos de fase correspondientes a cada uno de los segmentos infinitesimales que componen el camino completo. Podemos sustituir la relación de de Broglie para la longitud de onda. El comprimento de onda es igual a la constante de Planck dividido por el momento lineal. Y también la relación entre la energía y la frecuencia de una onda. La energía es igual a la constante de Planck por la frecuencia. También podemos simplificar la notación introduciendo la constante de Planck reducida, que es igual a la constante de Planck dividida por 2π. Después de algunas manipulaciones algebraicas, llegamos a una expresión para el cambio de fase a lo largo de un pequeño segmento de la trayectoria. Si luego consideramos el límite donde los intervalos de tiempo, delta t, se vuelven infinitesimalmente pequeños, la suma se convierte en una integral a lo largo del tiempo. Aparece entonces la relación de x de t, que no es otra cosa que la velocidad de la partícula, v. Sustituyendo el momento lineal, p, igual a m por v, y recordando la relación entre la energía cinética, T, igual a 1/2 m por v cuadrada, y la energía potencial, la energía total es E igual a T más v.
Podemos reescribir la expresión para el cambio de fase total a lo largo de la trayectoria como la integral en el tiempo de la diferencia entre la energía cinética y la energía potencial de la partícula. Phi igual a 1 entre h reducida por la integral en el tiempo de t menos v. Pero esta integral no es otra cosa que la definición de la acción clásica. Esto revela un principio profundo. Es la acción la que determina con qué rapidez nuestra aguja del cronómetro de fase gira a medida que la partícula se mueve a lo largo de una trayectoria. A medida que la partícula avanza, su acción se acumula, y este incremento en la acción es directamente proporcional al incremento en la fase de la onda asociada a la partícula. Un punto crucial a tener en cuenta es que la constante de Planck reducida es un número extremadamente pequeño, del orden de 10 a la menos 34 julios segundo. Esto es muchísimo más pequeño que la acción típica de cualquier objeto macroscópico que experimentamos en la vida cotidiana. Esto tiene una consecuencia importante. Para objetos ordinarios que se mueven a lo largo de caminos ordinarios, la acción acumulada es grande en comparación con h reducida. Al dividir la acción por h reducida para obtener el cambio de fase, obtenemos números enormemente grandes. Esto significa que para una trayectoria típica, el vector de fase e, i, phi gira muchísimas veces, terminando apuntando en alguna dirección esencialmente aleatoria, en el plano complejo. Si consideramos una trayectoria ligeramente diferente, la acción asociada a ella puede variar ligeramente, quizás en una cantidad del orden de 0.01 julios segundo. Esto podría no parecer mucho, pero al dividirlo por el diminuto valor de h reducida, el cambio en la fase resultante será del orden de 10 a la 32 radianes, lo que significa que el vector de fase habrá girado una cantidad astronómica de veces, terminando también en una dirección aleatoria. Esto es lo que sucede para la inmensa mayoría de las posibles trayectorias entre dos puntos. Cuando sumamos las amplitudes de probabilidad, estos vectores de fase que apuntan en direcciones aleatorias, correspondientes a todos estos caminos típicos, se produce una interferencia destructiva casi completa. Las contribuciones de la mayoría de los caminos se anulan mutuamente. La única excepción a esta cancelación masiva ocurre para las trayectorias que están muy cerca del camino de menor acción, es decir, el camino que minimiza la acción clásica. La razón es que este camino corresponde a un extremo, un mínimo en la función de acción. Esto significa que si realizamos pequeñas variaciones en este camino, la acción no cambia en primer orden. La variación es proporcional al cuadrado de la pequeña desviación. Por lo tanto, para todos los caminos que son muy próximos al camino de menor acción, los vectores de fase i, phi correspondientes tendrán fases muy similares, apuntando aproximadamente en la misma dirección en el plano complejo. Al sumar estas amplitudes de probabilidad, se produce una interferencia constructiva, dando como resultado una probabilidad significativa para la ocurrencia de estos caminos cercanos al camino clásico. Es por esta razón fundamental que, en el mundo macroscópico, observamos que los objetos se mueven precisamente a lo largo de las trayectorias predichas por la mecánica clásica, es decir, las trayectorias de menor acción. Esto explica, de una manera profunda y elegante, cómo la luz parece saber qué camino tomar para minimizar su tiempo de viaje, o más precisamente, su acción. No es que la luz tenga conciencia o inteligencia, sino que simplemente explora todos los caminos posibles y los únicos caminos que tienen una probabilidad significativa de ocurrir son aquellos para los cuales las ondas de probabilidad interfieren constructivamente, y estos resultan ser los caminos de menor acción. Prueba experimental. La luz toma todos los caminos. Entonces, en realidad, la mecánica clásica emerge como una aproximación de la mecánica cuántica en el límite donde las acciones típicas de los sistemas son mucho mayores que la constante de Planck. Es por esto que una pelota de béisbol sigue la trayectoria parabólica que predice la física clásica, y es también la razón por la cual los planetas orbitan alrededor del Sol siguiendo las leyes de Kepler. En un nivel fundamental, no tienen una trayectoria precisa, en cambio, están constantemente explorando todos los caminos posibles. Sin embargo, para objetos macroscópicos, la acción asociada a cualquier desviación significativa del camino clásico es tan grande, en comparación con h,
que la interferencia destructiva anula prácticamente todas las demás posibilidades. Es por esto que los objetos masivos se comportan de una manera mucho más particle-like, siguiendo trayectorias bien definidas. Al considerar partículas mucho más pequeñas, como electrones o fotones, las acciones típicas involucradas son mucho más pequeñas, por lo que hay una mayor dispersión en las trayectorias que realmente terminan tomando, manifestándose fenómenos como la difracción y la interferencia, que son característicos del comportamiento ondulatorio. Ahora, quizás te digas, aún no estoy del todo convencido. Sin embargo, Casper ha preparado una demostración increíble que debería convencerte al 100% de que esta es realmente la forma en que funciona el universo. Para llevar a cabo este experimento, hemos utilizado una fuente de luz, un espejo plano y una cámara para registrar el resultado. Como hemos discutido, existen infinitos caminos que la luz podría tomar para ir desde la fuente hasta la cámara, reflejándose en algún punto del espejo. Según la formulación de Feynman, debemos considerar la contribución de cada uno de estos caminos, incluyendo caminos aparentemente absurdos. Podrías pensar que esto es una locura. No estoy loco. Así es como sucede, afirmaría Feynman. Otra posibilidad es que la luz vaya desde la fuente hasta un punto del espejo y luego a la cámara, o que vaya a otro punto diferente del espejo y luego a la cámara, o a cualquier punto intermedio que se te ocurra, y así sucesivamente. Todas estas son posibilidades y cada una de ellas tiene asociada su propia pequeña flecha o vector de fase. Lo que podemos hacer es analizar todas estas flechas y ver dónde tienden a alinearse. Si encendemos la luz, observamos que se refleja en el espejo siguiendo la ley fundamental de la reflexión. El ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Esto es lo que esperamos según la óptica geométrica clásica. Sin embargo, ahora voy a hacer algo sorprendente. Voy a cubrir la región del espejo donde se produce la reflexión normal, de modo que ya no deberíamos ver la luz reflejada. Y entonces voy a intentar demostrar que Feynman realmente tenía razón y que la luz también toma caminos anormales, solo que la mayoría de las veces los efectos de estos caminos se cancelan debido a la interferencia destructiva. Esto suena imposible, ¿verdad? Pero analicemos con más detalle una pequeña sección.